Hola compañeros y profesor, el día de hoy les traemos en presentación en nuestro módulo 4 de amparo directo del Diplomado de Derecho Constitucional y Prácticas de Amparo, un análisis de una sentencia de amparo directo en revisión. Presenta a su servidora Karen Montserrat Mendoza Santiago. Ariadna Salazar Angulo. Luis Artillo Acevedo, Ángel Guadalupe. Y a continuación mi compañera Ariadna les dará la introducción al presente tema. Amparo directo en revisión. Asunto: divorcio, pensión y guardia y custodia. El expediente es el 489-2020 y está relacionado con el expediente adjuntado 489-2020. Lo presenta el primer tribunal colegiado en materia de civil del séptimo circuito. El amparo directo en revisión 1615-2022, que es cuando se dio la sentencia, es un caso de gran relevancia dentro del derecho familiar y constitucional en México. En este juicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que resolver una controversia relacionada con divorcio y guardia y custodia de menores, pensión alimenticia y pensión compensatoria. En particular, se discutió si la pensión compensatoria otorgada a una exesposa era de constitucional o si se violaban principios fundamentales como la retroactividad de la ley y la igualdad de género. En el caso inició cuando una mujer tras su divorcio solicitó una pensión compensatoria, argumentando que durante su matrimonio se había dedicado preponderadamente al hogar y al cuidado de sus hijos, lo que limitó sus oportunidades. Asimismo, las oportunidades económicas y su desarrollo profesional como persona. Por otro lado, el ex esposo impuso esta pensión alegando que no existía en la legislación del estado de Veracruz, el lugar donde ocurre este caso, al momento del divorcio, y que su aplicación consistía en un acto retroactivo e inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que analizar si el derecho a la pensión compensatoria podía derivarse de un principio constitucionales, aun cuando la legislación local no contemplaba expresamente en el momento del divorcio. También examinó si su aplicación presentaba una violación al principio de igualdad, ya que el ex esposo argumentó que dicha pensión favorecía injustamente a las mujeres sin exigirles una carga probatoria adecuada. Una vez explicado en qué consiste, adentrémonos mejor al qué tema se plantea en concreto. El tema central de este caso es la pensión compensatoria en el divorcio y su relación con los principios constitucionales de la igualdad de género y no retroactividad de la ley. La pensión compensatoria es una figura jurídica que busca equilibrar la situación económica de los cónyuges después de un divorcio, especialmente cuando uno de ellos ha sacrificado su desarrollo profesional para dedicarse a tareas domésticas y al cuidado de sus hijos. El problema surge cuando esta figura no estaba expresamente regulada en la legislación del estado de Veracruz en el momento en el que se produjo el divorcio. Esto llevó a que el ex esposo argumentara que la pensión compensatoria no podía aplicarse, ya que representaba una norma nueva aplicada de manera retroactiva. Por otro lado, la exesposa defendió su derecho a la pensión con base en los principios constitucionales de la protección a la familia y sociedad conyugal, y argumentó que aunque la pensión compensatoria no estaba regulada en el Código Civil de Veracruz, sí podía inferirse dentro de los principios constitucionales y otras disposiciones legales. A continuación, mis compañeros les hablarán sobre los cuestionamientos clave que tuvo que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por ejemplo la aplicación de pensión compensatoria. En este caso violaba el principio de no retroactividad de la ley. O dos, el otorgamiento de la pensión compensatoria discrimina al ex esposo por razón de género.
Bien, como hechos relevantes tenemos matrimonio y divorcio. Una pareja que contrajo matrimonio en el régimen de sociedad conyugal y tuvo dos hijos. Durante su matrimonio, la esposa se dedicó principalmente al hogar y al cuidado de los hijos, mientras que el esposo se encargó de la manutención familiar. En 2015, la esposa inició un proceso de divorcio solicitando quedarse con la custodia de sus hijos y exigiendo que el esposo pagara una pensión alimenticia. Sin embargo, el esposo también presentó su propia demanda pidiendo la custodia de los niños y negándose a pagar la pensión. En segunda instancia, tenemos la primera sentencia del juzgado mixto de primera instancia, 2017, en el cual el juzgado resolvió lo siguiente. Se concedió el divorcio a ambas partes, la guarda y custodia de los niños quedó a favor del padre, se absolvió al padre del pago de pensión alimenticia, condenando a la madre a pagar el 20% de su salario a favor de los menores. Como tercero y no menos importante, apelaciones y resoluciones posteriores. En la primera apelación del 2018, la octava sala ordenó reposición del procedimiento, pero la ex esposa no probó su acción, por lo que el fallo quedó prácticamente sin cambios. Como segunda apelación, la sexta sala redujo la pensión alimenticia de la ex esposa al 30% de sus ingresos, pero no le concedió pensión compensatoria. Teniendo un juicio de amparo directo, la ex esposa argumentó que tenía derecho a una pensión compensatoria, ya que se dedicó durante años a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos. En primer tribunal colegiado en materia civil, se concedió el amparo y ordenó una nueva sentencia en la que se estableció una pensión compensatoria del 15% del sueldo del ex esposo. En recurso de revisión del ex esposo, este argumentó que la pensión compensatoria era inconstitucional porque no existía en la legislación cuando ocurrió el divorcio y además violaba el principio de igualdad de género al favorecer injustamente a su ex esposa. La Suprema Corte de Justicia, dentro de la determinación de la sentencia, abordó tres aspectos fundamentales. El primero consistió en si el tribunal colegiado había hecho una aplicación retroactiva de la pensión compensatoria. El ex esposo argumentó que la pensión compensatoria no estaba prevista en la legislación de Veracruz en el momento en el que se hizo la liquidación de la sociedad conyugal, por lo que su aplicación era inconstitucional. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pensión compensatoria no depende exclusivamente de la legislación local, sino que derivaba de un principio constitucional, como la protección a la familia. En conclusión, no hubo una retroactividad inconstitucional. En segundo lugar, se habló sobre la violación del principio de igualdad de género. Esto se debió a que el ex esposo argumentó que la pensión compensatoria beneficiaba injustamente a las mujeres y la Suprema Corte estableció que la pensión compensatoria no es exclusiva para mujeres, sino un mecanismo para corregir el desequilibrio económico. Como conclusión, se llegó que la pensión compensatoria no violó el principio de igualdad de género. En tercer lugar, se consideró si el régimen patrimonial debía de otorgarse antes de la pensión. Esto es porque el ex esposo alegó que no se había liquidado la sociedad conyugal antes de fijar la pensión compensatoria, por lo que la Suprema Corte dio la razón en este punto, señalando que primero se debía analizar la liquidación del patrimonio conyugal. Como conclusión, tenemos que la Suprema Corte confirmó la pensión compensatoria, pero estableció que debía de reconsiderarse una vez que se realizara la liquidación de la sociedad conyugal. Como conclusión, la sentencia del amparo directo en revisión 1615-2022 es un fallo de gran relevancia en el derecho familiar en México. La Suprema Corte estableció que la pensión compensatoria no viola el principio de no retroactividad ni el de igualdad de género, pero que debe de considerarse la liquidación del patrimonio conyugal antes de fijarla.
En este caso dejó varios puntos clave. El primero, que la pensión compensatoria es válida aun cuando no esté ay, explícitamente regulada en la legislación local, siempre que se base en principios constitucionales. Luego también que la equidad de género debe analizarse caso por caso, asegurando que ni hombres ni mujeres sean discriminados en juicios de divorcio. Luego, que la liquidación patrimonial es fundamental antes de determinar si procede una pensión compensatoria. Y por último, este fallo servirá como referencia para futuros casos, asegurando que los jueces tengan mayor claridad sobre cómo aplicar la pensión compensatoria. Y a continuación tenemos lo que es la opinión grupal y seguirá mi compañera Ariadna. El amparo directo en revisión 1615-2022 aborda un tema crucial en el derecho familiar, la pensión compensatoria y su impacto en la distribución de los recursos económicos tras un divorcio. En mi opinión, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es acertada en términos generales, pero plantea algunos puntos que merecen un análisis más profundo. Primera, la pensión compensatoria como un mecanismo de justicia social. La pensión compensatoria es una herramienta legal que busca equilibrar las desventajas económicas de una de las partes que pueda sufrir tras un divorcio, especialmente cuando uno de los cónyuges ha sacrificado su desarrollo profesional, personal y económico en favor del hogar y la familia. En este caso, la actora alegó que se dedicó por más de 8 años al ciudadano y a sus hijos y a sus labores domésticos, lo que limitó su crecimiento profesional. Desde una perspectiva de justicia social, es razonable que se establezcan mecanismos para compensar este tipo de situaciones. Muchas veces, tras un divorcio, las partes económicamente más vulnerables enfrentan dificultades para reincorporarse al mercado laboral o para alcanzar la independencia financiera que el otro cónyuge ha mantenido durante el matrimonio. La Suprema Corte de Justicia acertó al reconocer que la pensión compensatoria no es un privilegio para la mujer, sino un mecanismo que protege a cualquier persona que haya asumido un rol doméstico y de crianza en el matrimonio, independientemente de su género. Y a continuación mi compañero Ángel les leerá la segunda parte. Bien, como segunda parte tenemos la falta de una carga probatoria suficiente. Uno de los puntos más debatibles de la sentencia es la carga probatoria. En este caso, la Suprema Corte de Justicia determinó que la exesposa tenía derecho a una pensión compensatoria, con base en la presunción de que se dedicó preponderadamente al hogar. Sin embargo, consideramos que esta presunción debería estar respaldada por pruebas más contundentes, ya que no siempre es cierto que uno de los cónyuges haya tenido una dedicación exclusiva para el hogar. Si bien es innegable que en muchos matrimonios una de las partes asume un mayor rol en las tareas domésticas, también hay casos en los que ambos cónyuges contribuyen de manera equitativa tanto en el hogar como en la vida laboral. En este sentido, una determinación judicial que parte de una presunción automática sin exigir pruebas concretas podría generar desigualdades y afectar a personas que en la práctica han asumido una carga equitativa. Bien, y mi compañera Karen les dará la tercera instancia. Como tercer punto tenemos el impacto en la igualdad de género. Otro aspecto a analizar es el impacto que esta sentencia puede tener en el principio de igualdad de género. La pensión compensatoria ha sido un mecanismo necesario para corregir injusticias estructurales dentro del matrimonio, pero su aplicación debe evitar reforzar estereotipos de género. Es importante recordar que el cuidado del hogar no es una obligación exclusiva de la mujer, y en esta sentencia podría interpretarse erróneamente como un criterio que favorece automáticamente a las mujeres en casos de divorcio, sin tomar en cuenta la realidad de cada caso. Por ello, debe de garantizarse que las resoluciones
sobre pensión compensatoria sean equilibradas y basadas en pruebas y no en suposiciones. Y como cuarto punto tenemos la importancia de considerar el régimen patrimonial. Un punto en el que coincidimos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación es en la necesidad de considerar la liquidación del patrimonio conyugal antes de fijar una pensión compensatoria, pues en este caso el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal, lo que significa que los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecían a ambos cónyuges. Bueno, si la exesposa tenía derecho a una parte del patrimonio conyugal, esto debía evaluarse antes de determinar si realmente necesitaba una pensión compensatoria. No tomar en cuenta este factor podría generar un doble beneficio para la misma persona, al recibir tanto una parte de los bienes conyugales como una pensión compensatoria. Y pues por nuestra parte sería todo. Dejamos las referencias en el documento Word, así como en el presente PowerPoint, y pues agradecemos su atención. Muchas gracias.